Imagínate que tienes un hotel y dices, me parece poco, quiero tener más. Y entonces tienes 2, y luego 3, y te parecen pocos, y 4, 5, 100, 200, y todo eso ¿cómo se hace? ¿Quién se encarga de validar que los hoteles que estás planteándote realmente sean lo que estás buscando, si coinciden con alguna de tus marcas o no? ¿Quién conoce tanto tu marca y los inmuebles posibles como para validar y analizar todo eso? ¿En quién confiarías tú para que tu cadena de hoteles sufriera este proceso de expansión? ¿Cómo lo harías? Bueno, pues hoy tenemos una invitada que está en una gran cadena, de hecho, actualmente la mayor cadena del mundo, y se dedica precisamente a estos temas de expansión. Un episodio súper interesante. Bienvenido, bienvenida a este nuevo episodio del podcast Entre Lápices y Pantallas, en el que hablamos de todo lo relativo al turismo y la hospitalidad. Yo soy Eduardo Arazola, a estas alturas ya nos conocemos. Sabes que este episodio vuelve a estar patrocinado por Easaedro, puedes entrar en easaedro.com y damos la bienvenida por primera vez en este podcast a Paula. Buenos días, Paula. Hola Eduardo, un placer estar aquí hoy. Muchas gracias por invitarme. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación y estamos deseando ya pues empezar aquí a coserte a preguntas, pues tenemos mucha expectación con el episodio. Y la primera pregunta, la única que hacemos fija todos los episodios es, bueno, ¿quién es Paula y por qué está aquí hoy con nosotros? Bueno, pues empezaría diciendo que yo soy sevillana, porque me siento súper orgullosa de ser sevillana, pero salí de Sevilla a los 18 años y la verdad que nunca volví. Mi vida ha tenido una trayectoria muy internacional, siempre me ha gustado mucho viajar y conocer cosas nuevas, gente de otros sitios, y la verdad que eso se puede ver tanto a nivel personal como profesional, ¿no? Terminé casándome con alguien que no era español, mis hijos terminaron naciendo aquí en Estados Unidos, en Miami, y bueno, a nivel profesional, pues casi toda mi trayectoria laboral la he hecho en Estados Unidos y ahora estoy aquí viviendo en Miami hace ya casi 10 años y me encargo de llevar toda la región del Caribe. Así que bueno, esa soy yo. Es decir, estás viviendo en Estados Unidos, pero digamos como un punto de referencia porque en casa tampoco es que pares mucho. Sí, la verdad que viajo bastante. Sí, es verdad que ahora, como tengo niños pequeños, intento balancear un poco, pero viajo bastante a menudo, pero por tiempo muy corto. Entonces es bastante llevadero. También Miami se entiende que es uno de los sitios mejor comunicados, ¿no? Es uno de los puntos fuertes que tiene el tener los negocios o las oficinas allí, ¿no? Como base, porque es un sitio con un aeropuerto interesante y un puerto también interesante, sobre todo si tu área de trabajo se centra en lo que sería el Caribe, ¿no? Así es. Miami es un super hub, la verdad, y tiene un aeropuerto estupendo. Y lo bueno es que no solamente es que Miami sea un hub increíble dentro de Estados Unidos, sino que la conexión con la región que yo llevo, que es el Caribe, es espectacular. O sea, se hace más rápido el vuelo Miami a cualquiera de las islas que los vuelos entre islas, ¿no? Por muy cerca que estén. Entonces, la verdad que eso me facilita mucho mi trabajo. Es decir, te puede resultar más interesante volverte a Miami y volver a viajar que quedarte más tiempo fuera, ¿no? Por lo que estoy Así entendiendo. es, así es. Hay muchas veces que tengo que ir a varias islas y es mejor volver a Miami, descansar unos días y ir la semana siguiente que hacerlo todo de corrido porque tienes que regresar a Miami para hacer conexión. Vamos a intentar explicar. Antes, una pregunta que hacía bastante fija en los episodios era, y te preguntaría, ¿y cómo es un martes cualquiera en la vida de Paula? Normalmente he ido viendo con los episodios que hemos ido grabando que hay profesiones que los martes no se parecen mucho entre sí y unos son muy diferentes de otros y que es bastante difícil establecer lo que sería una rutina para que la gente entienda cómo es la vida de alguien que realiza una labor como la tuya. Entonces vamos a intentar explicar qué es lo que realizas, o sea, cuál es tu trabajo, el objetivo de tu trabajo, y vamos a intentar explicar la complejidad que tiene. El episodio de hoy, para quienes nos estén escuchando, es de esas profesiones que mucha gente piensa que no existe, hay otra gente que piensa que es extremadamente fácil de hacer, como que eso lo hiciera cualquiera, y hay otros, digamos, más conocedores de la profesión que entienden la complejidad que tiene el nivel de conocimiento, sobre todo interno, que es necesario. Vamos a intentar hoy con Paula ver todo ese recorrido que ha llevado para ir conociendo tanto la marca en la que está y capacitarse lo suficiente como para que confíen en ella
para validar si un edificio pasa a ser un hotel Marriott o no, o de qué marca es. Vamos a ver hasta los puntos de decisión en los que se pueden tener, digamos, las pistas posibles y todo el conocimiento que implica para que las decisiones sean informadas. Entonces, para empezar por algún sitio, ¿en qué podríamos definir que consiste el trabajo que tú realizas? Bueno, pues mi rol oficial es llevar la expansión y el desarrollo de negocio para Marriott en la región del Caribe, ¿no? Entonces, básicamente es crecer el número de hoteles y el número de cuartos en la región, expandir nuestras más de 30 marcas en el Caribe, ya sea con proyectos, lo que llamamos Greenfield, que son de nueva construcción, o a través de conversiones de activos o hoteles existentes. Esto lo hacemos tanto a través de contratos de franquicia como contratos de gestión o operados por nosotros. ¿Qué es lo que hace falta saber para poder realizar esta función? Porque estamos hablando, así a bote pronto, se me viene a la mente, 30 marcas. ¿Tú llevas la expansión mezclada de las 30 marcas? ¿Hay alguien que se dedica a San Regis y alguien que se dedica a W? ¿O vais por gamas? ¿O hay alguien que se encarga de todo? ¿Cómo tenéis distribuido esto? Pues mira, sí hacemos las 30 marcas un mismo desarrollador. Es cierto que en los últimos años hemos empezado a dedicarnos más, hemos incorporado a otra persona nueva y cada una se dedica más, una más a lujo y la otra a más volumen, ¿no? Pero nosotros estamos entrenados para vender cualquiera de nuestras marcas. Entonces, ¿qué hace falta? Pues, por supuesto, saber mucho sobre Marriott y sobre las diferentes marcas, ¿no? Nosotros estamos constantemente educándonos porque además todas las marcas pasan por procesos de actualización de estándares, entonces siempre estamos viendo presentaciones, actualizaciones de marcas, de brand standards, posicionamiento de marcas, porque hay marcas que se quedan un poco oxidadas, entonces hay que darles un aire fresco para revivirlas y modernizarlas. Hay que conocer muy bien la región, que eso también lleva tiempo. Si tú eres el experto en la región, pues obviamente tienes que entender qué islas ameritan más ciertas marcas, qué modelo de negocio funciona mejor, cuáles son los tamaños, qué tipos de hoteles, quiénes son los desarrolladores principales. En fin, hay que conocer muy bien tu territorio y luego el rol en sí es un rol bastante, para mí es súper divertido, la verdad, porque haces mucho de todo. O sea, necesitas tener un conocimiento muy amplio en muchos segmentos, pero no es necesario que seas súper experto en uno en concreto, ¿no? Por ejemplo, yo paso mucho tiempo negociando y revisando contratos, pero paso mucho tiempo, como te estaba contando, viendo diseño, estándares, planos, arquitectura. También me dedico mucho a revisar la factibilidad de los proyectos. Viajo mucho para ver terrenos. Entonces es un trabajo muy variado, lo cual lo hace muy divertido. Claro, entendemos que todo esto que estás comentando es que, claro, está tan imbricado todo entre sí que es que se pueden tocar muchos palos en esta conversación. Y según te estaba oyendo hablar, estaba pensando en la estandarización que las grandes cadenas hoteleras establecen dentro de su propio organigrama para que cuando alguien vaya a un hotel Marriott dentro de una de sus gamas, decimos Marriott, podríamos decir Hyatt, podríamos decir Hilton, cualquiera de estas grandes marcas, haya una fiabilidad en lo que se va a encontrar. Y claro, eso evidentemente requiere que conozcas mucho, no solamente lo que es la marca, sino esos estándares. Los estándares que marcáis internamente, ¿se mantienen para todos los países o van variando por regiones? O, es decir, si tú vas a un W en República Dominicana, me estoy inventando, no te sé decir, no me los conozco de memoria, te vas a encontrar unos estándares muy similares a los de un W en, yo qué sé, en Centro de Europa o en Asia, o según los países se van cambiando esos estándares. Sí,
Sin duda los estándares tienen que mantenerse, ¿no? Lo que pasa que cuando hablas de estándares cubre un abanico de cosas muy amplio, ¿no? Una cosa son estándares de calidad, por ejemplo, ¿no? Y en eso somos muy rigurosos porque, como tú bien estabas diciendo, Eduardo, lo que nuestro huésped espera tiene que encontrárselo, ¿no? Y confía en nuestras marcas por eso mismo, porque sabe cuáles son sus expectativas y que va a encontrar un colchón de determinada calidad, unas camas de determinada número de threads, una plancha en el cuarto, todo eso es muy importante. Pero sin lugar a duda, los estándares cambian y se, digamos, tropicalizan en función de la región. Por ejemplo, los estándares de la marca W en Europa en el tamaño pueden ser un poquito inferiores que en el Caribe, porque entendemos que en el Caribe hay más espacio, los terrenos son más grandes, la mayoría son hoteles más enfocados a leisure o vacacional que, por ejemplo, un edificio en Londres, ¿no? Entonces, a lo mejor podemos sacrificar el tamaño, ¿no? Por darte un ejemplo. Entonces, sí, luego también tenemos marcas dentro de nuestras 30 y muchas marcas. Algunas son lo que llamamos soft brands o marcas blandas versus hard brands, donde los estándares son mucho más rígidos. Entonces, en el soft brand intentamos que cada hotel sea auténtico y único. Entonces, mantener los estándares de calidad es muy importante, pero en cuanto a diseño, pues cada hotel tiene un poco carta blanca, ¿no? Uno tiende a pensar, aquí hemos tenido en el podcast a varios invitados de la cadena Hyatt, que es una competencia directa de Marriott, y nos reíamos diciendo, pero alguien se conoce todas las marcas de Hyatt, ¿no? Decían que las primeras semanas que estaban trabajando allí, pues les hacían unas formaciones, ¿no? Para explicarles las diferencias entre marcas. Y claro, si damos el salto siguiente ya a Marriott, que probablemente sea la cadena que más marcas tenga, ¿no? Ya la pregunta puede ser incluso de cachondeo, ¿no? Es decir, ¿alguien se conoce todas las marcas de Hyatt y es capaz de distinguirlas unas de otras de una manera clara? Entiendo que si alguien tiene una visión general lo más completa posible, tenéis que ser los de expansión. Sí, la verdad que es bastante intenso, digamos, ¿no? Porque además no solamente es eso. Tú te juntas con un inversor y la primera pregunta que te hace es, bueno, pero ¿y entonces qué tamaño necesita tener mi terreno? ¿Y cuántos metros de construcción tengo que estimar? Ah, bueno, y si estos son los metros, entonces dame un estimado de cuánto me va a costar el proyecto, ¿no? Y si hago el hotel marca Marriott, 300 llaves, ¿cuánto me sale por llave? Y si lo comparo con W, ¿cuánto me sale la llave? Y bueno, todas las preguntas, las primeras preguntas van encaminadas a eso, ¿no? Los furnitures, ¿no? Lo que nosotros llamamos F&E, ¿no? Que es todo el equipamiento, amueblado, etcétera, ¿no? Que es un componente de la matriz de costos del hotel importante. Oye, ¿cuánto me sale eso para una C versus un Westin, ¿no? Entonces tenemos que tener esos números bastante ágiles en nuestra cabeza y conocer los estándares y los must-haves que decimos de cada marca para poder vender y responder a esas preguntas cuando un desarrollador nos las hace inmediatamente, porque ahí es donde vendes tu credibilidad, ¿no? Quien no haya estado en una situación como esa, a lo mejor tiene una idea equivocada de cómo funciona todo esto, porque puede pensar, hay dos extremos que puedan pensar, o bien que es imposible contestar hasta que no se tengan todos los datos, y entonces dices, bueno, necesito primero hacer un proyecto, luego medirlo, y pues incluso hablar de las instalaciones, etcétera, etcétera, y luego te digo cuánto va a costar y de una manera suficientemente precisa, y luego estarán los que se piensen que, bueno, que esto va por ratios y que se contesta en 2 minutos y luego ya se irá viendo, ¿no? Al final, estas respuestas rápidas requieren de mucha experiencia y, claro, además en alguien que se mueve en diferentes países, donde los costes son diferentes en cada momento. En algunos países suben, en otros bajan y se van moviendo, etcétera.
el poder dar estas respuestas es algo que requiere, requiere conocimiento, requiere experiencia y requiere estar constantemente haciéndolo. Es mucho más complicado de lo que pudiera parecer, sobre todo cuando hay comparativas. Imagínate que alguien te pregunta, oye, ¿y si este hotel va a ser un St. Regis? Y si en vez de ser un St. Regis es un AC, dices, hombre, la diferencia en la categoría es grande, pero ¿eso implica que la construcción tenga que ser más económica? ¿O eso implica que los permisos o el espacio que circunde o lo que sea tiene que ser más pequeño? Pues puede ser que no, ¿no? Una cosa es que el hotel tenga 3 estrellas, 4, 5, y otra cosa es que se vaya a construir mal por eso. Es decir, una cosa que hemos ido viendo con el paso del tiempo de Marriott es que a pesar de esa imagen que pudiera darse de que al ser tan grande pudiera ser algo como más destartalado, cuando se va entrando al detalle vemos que no. Entonces, tú cuando te encuentras en un proceso normal, Paula, ¿quién suele ser el que da el primer paso? ¿Marriott o el que ofrece el hotel o el que ofrece el terreno? Es decir, a ti te llaman y te dicen, tengo un edificio que creo que os puede interesar para que esto se convierta en un W, como estábamos diciendo, o en un Westin. Ujú. ¿O sois vosotros los que veis un edificio que está disponible en algún sitio y decís, oye, pues yo creo que este me va a cuadrar como un AC, por decirte algo, y entonces hacéis una oferta? ¿Cómo suele ser? Entiendo que habrá de todo, eso está clarísimo. Sí, Pero sí. ¿cuál suele ser la cosa más habitual? ¿Quién da el primer paso ahí? Efectivamente hay de todo. La verdad que es difícil contestar porque nosotros al final, gran parte de nuestro trabajo y nuestro éxito es crear negocio nuevo, ¿no? Entonces estamos constantemente haciendo networking y buscando oportunidades. Entonces, sí es verdad que gran parte de nuestros leads, ¿no? Que es lo que llamamos, que son oportunidades, vienen pues directamente a nosotros y nosotros reaccionamos a ellos, ya sea pues porque es un propietario existente que quiere hacer otro hotel o a lo mejor tiene un hotel en un lado del mundo y ahora viene al Caribe, o ya sea a través de contactos dentro de la organización, como puede ser pues oye, he visto este hotel independiente, he ido a visitarlo, está increíble por dentro, podría ser mañana un Marriott, voy a averiguar quién es el propietario y ahí hago mi trabajo de, bueno, pues con mis contactos locales, quién es el propietario, doy con la familia, intento hacer una reunión con ellos o con el fondo, ¿no? He dicho familia, pero muchos de nuestros propietarios son familiares, muchos son institucionales, ¿no? La verdad que nuestros leads, o sea, nuestras oportunidades, vienen a través de un montón de canales, a través de consultores, a través de bancos, a través de inversores, a través de gente que conoces en conferencias, a través de side pieces o visitas a mercado. Hay veces que hacemos viajes simplemente para recorrer hoteles y ver oportunidades, ¿no? Y hay veces pues que a través del mismo Marriott, porque son dueños existentes o por dentro de la organización. Así que de verdad que vienen por muchos canales diferentes. Y lo importante es intentar cubrir todos de la manera más eficiente posible y mientras más oportunidades ves y analizas, pues más probabilidad hay de cerrar un número mayor, ¿no? Que al final es nuestro objetivo año a año. Entiendo que dentro de la actividad de expansión no se incluirá lo que son los cambios de marca internos. Es decir, que si un hotel que ahora mismo sea, pues yo que sé, un Edition, se vaya a pasar a ser un W, entiendo que eso no es trabajo tuyo porque no implica un aumento de establecimientos, ¿no? Correcto. Ese análisis ya pertenece a otro departamento dentro de Marriott, ¿no? Nosotros trabajamos con Asset Management, que es un equipo que toma el proyecto una vez que nosotros lo hemos firmado. Y efectivamente, todos los cambios, una vez que el contrato ya se ha firmado, lo llevaría ese departamento. Y claro, tú cuando propones un hotel, es decir, yo entiendo que tienes esas conversaciones con el propietario o con el fondo, lo que sea, tal, sea que hayas llamado tú, te hayan llamado a ti, etcétera, te analizas y tiene que llegar un momento en que tú dices, bueno, pues en caso positivo, pues este podría ser un St. Regis. Y entonces tú entiendo que dentro de la organización, dentro de Marriott, le pasas esa, voy a llamarle recomendación a alguien que dirá, pues mira, pues si tú dices que esto puede ser un St. Regis,
yo te creo, evidentemente ese yo te presto atención es porque aportarás algún informe, ¿no?, suficientemente justificado para que se pueda realizar esa inversión, ¿no? Entiendo que Sí. lo que tú haces al final, aunque tú firmes físicamente lo que es ese acuerdo, necesitarás una aprobación de alguien dentro de la cadena que apruebe esa cantidad de dinero para ese hotel y tendrás que justificarlo, pero que muy bien, ¿no? Supongo. Sí, sí, al final el trabajo de development empieza, como te diría, en la fase de factibilidad. Hay un proceso, digamos, el tiempo normal de unos 3, 4 meses en los que estamos trabajando me refiero a mí como desarrolladora, ¿no? Diríamos, cada desarrollador tiene que trabajar en el proyecto, en ver si es viable, si es factible, ir a la localización, ver cuál es la marca correcta para ese destino, para ese terreno, analizar quién es el desarrollador o el inversor, ver de dónde viene el capital, de dónde cómo lo que nosotros decimos el capital stack, cómo va a financiar el proyecto, de dónde viene el equity, quiénes son sus socios. Por supuesto, luego hacemos un trabajo legal de compliance para asegurarnos que no estamos haciendo negocio con ningún terrorista ni nada parecido. Hacemos un estudio de factibilidad también para ver cómo serían las proyecciones del activo y del hotel. Y bueno, una vez que tenemos todo ese trabajo hecho, pues yo preparo un documento, que es lo que llamamos nosotros el memorándum para nuestro HDC, que es nuestro Hotel Development Committee. Entonces nosotros vamos a nuestro comité y presentamos el proyecto en frente de un comité del presidente de la región para Marriott y las diferentes cabezas de cada disciplina, ¿no? El head de operaciones, el head de sales and marketing, el head de diseño, el head de legal, y entonces tú presentas el proyecto y ellos tienen que darte su aprobación, y una vez que el proyecto está aprobado por el comité, ahí nos autorizan a firmarlo. Una de las cosas que resulta como más interesante del trabajo que realizas es tener en mente, cuando estés viendo un inmueble o unos planos o un terreno, tener en mente la marca para la que eso puede funcionar. Entiendo que tú, cuando ves un inmueble que te llama alguien y dice, pues mira, este es el hotel, tú ya tienes un poco en la cabeza si esas habitaciones valen para un Edition o si son demasiado pequeñas para un Edition y tienen que ser de una C, o si esos ascensores o si ese espacio. Entiendo que estas cosas que todos nos preguntamos a veces, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre un St. Regis y un Westin? A nivel físico, a nivel arquitectónico y de disponibilidad de servicios, etcétera, tú todo eso te lo sabes. Sí, sí, pero sobre todo es muy importante también entender un poco, tener una visión holística, ¿no? Del proyecto en sí, de la localización, ¿no? ¿Cuánto puede levantar? Por ejemplo, hace poco me llamaba un propietario y me decía que él quería una marca premium, pero el terreno estaba en segunda línea de playa, ¿no? De frente de playa. Y yo le trataba de explicar y le decía, mira, es que no tiene sentido. Yo te puedo dar esta marca y esta marca, que pueden hacer mucho sentido y pueden ser muy competitivas. Pero no te quiero dar una marca premium porque el costo de desarrollo te va a salir aproximadamente por encima de los $250.000 la llave, pero sin embargo, al estar en segunda línea de playa, las tarifas que tú vas a poder conseguir aquí no van a dar para generarte un retorno de inversión que sea factible para el proyecto, ¿no? Entonces, nuestra labor es asesorar al dueño y de verdad velar por su bolsillo y tratar de conseguir el mayor retorno posible para el proyecto. Es decir, aquí todo el mundo gana o todo el mundo pierde. Es decir, no hay una separación de decir, pues es problema tuyo. No, claro que no. Si al final nosotros somos los más interesados en que el hotel sea exitoso, ¿no? Porque nuestra marca está ahí y son contratos mínimo a 20 años, algunos hasta 40.
Y lo más importante para Marriott es la reputación, ¿no? Y que sean hoteles exitosos y bueno, para nosotros también es una inversión grande. Ponemos equipos operativos enteros nuestros y no queremos a los 3 años tener a un gerente que el hotel no funciona, que tenerle que desplazar, que el hotel no genere para pagar nóminas. Es un problema. Entonces, por eso es muy importante entender el mercado, qué marcas funcionan bien en ese mercado, dentro de un mercado concreto, qué localización, qué barrios, qué submercados, cuál es la densidad del proyecto, número de llaves, que encajen con el área del proyecto y del terreno con la marca adecuada y la visión del dueño, ¿no? Hay dueños que te dicen, no, es que yo quiero Ritz-Carlton. Y en 15 minutos te das cuenta que el proyecto ni el dueño entiende bien lo que es un Ritz-Carlton. Le preguntas, ok, bueno, ¿y has pensado con qué interioristas vas a trabajar? No, yo tengo mi propio interiorista. Bueno, es que una marca como Ritz-Carlton necesita tener interioristas aprobados por nosotros, que hayan trabajado en proyectos Ritz-Carlton anteriormente. No es tan fácil. O, oye, bueno, ¿y cuál es tu presupuesto del proyecto? ¿Cuánto viene con equity? ¿Cuál es la deuda? Y te das cuenta que si no saben responderte ciertas preguntas rápido, pues claramente no encaja con la visión del desarrollador, con la marca ni con la factibilidad del proyecto, Es ¿no? decir, puede haber una voluntad inicial, pero necesita centrarse más y tener unos datos más fiables para poder llevar eso a cabo. Y ahí es tu primer filtro. Es decir, oye, pues antes de seguir hablando, vamos a ver unos puntos clave y después, si esto sigue funcionando, seguiremos viendo otros puntos clave. Mira, te voy a hacer una pregunta curiosa. Aquí hemos tenido en el podcast varias personas hablándonos de un caso muy curioso y es que dentro de la cadena Hyatt hay una marca que es Thompson, son unos hoteles de lujo urbano, el tipo lifestyle, que están todos en Estados Unidos salvo uno, que está en Madrid. Y eso ha supuesto todo un reto para la gente que ha llevado este Hotel Thompson en Madrid, porque es un hotel de un coste por estancia elevado, muy conocido en el país de origen, en Estados Unidos, una marca, digamos, prestigiosa dentro de lo que es la cadena, pero fuera de Estados Unidos no es tan conocida, ¿no? Entonces ha resultado todo un reto ahora mismo lleva 3 años abierto y bueno, se están empezando ya a entender como un hotel muy posicionado, pero ha supuesto un trabajo ímprobo, ¿no? Porque era una marca desconocida fuera de su ámbito habitual. ¿Tú te has encontrado con algún caso en el que hayáis hecho algo así de decir, pues mira, dentro de Marriott, que tiene 1.500 marcas, como estábamos diciendo, vamos a abrir un hotel, pues yo qué sé, acabas de decir un Ritz-Carlton, bueno, son muy conocidos, pero un Edition, por ejemplo, que a lo mejor es menos conocida, y lo vamos a abrir en algún sitio donde nadie lo conoce, y ese tipo de viabilidad es también, al fin y al cabo, una apuesta, ¿no? Pero ¿eso cómo funciona? ¿Eres tú quien propone, pues mira, aquí no hay ningún edition si hablamos de islas, en las 20 islas alrededor no hay ningún edition, y yo creo que si abrimos uno esto va a funcionar? ¿O es alguien dentro de operaciones que dice, oye, mira a ver si podemos hacer esto? Paula, a ver tú cómo lo ves, ¿cómo funciona esto? ¿Habéis hecho alguno así digamos, más de riesgo, de algo más desconocido en el ámbito? Sí, nos toca todo el rato, porque lanzamos marcas nuevas. Mira, de hecho, en el último año hemos firmado 2 marcas completamente nuevas. Una que se lanzó orgánicamente en el portafolio de marcas de Marriott, la creamos nosotros, que se llama Apartments by Marriott, que es una marca, funciona como un hotel, pero todas las unidades son apartamentos, como si fuera un edificio de condominio. Ajá. Entonces fue muy interesante porque a nosotros, a los desarrolladores a nivel global, nos educan a los primeros de todos en cuál es el concepto de la marca, porque al final somos nosotros los que tenemos que venderlas, ¿no?
Entonces, bueno, pues nos entrenaron y vino una oportunidad muy concreta de un activo que estaba en venta y todas las unidades eran muy grandes, eran como residenciales y tenían cocinas. Y apareció una oportunidad en Puerto Rico y bueno, yo fui a ver el activo y bueno, le vendí la marca sin que tuviéramos ni siquiera el ok final para poder empezar a venderla nosotros, ¿no? Tiempos Y todavía. sí, sí, sí. Y bueno, tuve que llamar a mi jefe y decirle, bueno, creo que tengo una oportunidad aquí para un Apartments by Marriott. Y la verdad que salió muy bien. Fue el primero del mundo y ahora tenemos en el pipeline muchísimos proyectos firmados en construcción y bueno, este está ya abierto con la marca y sí, al final es un poco entender el mercado, que funcione en la localización. Este era un activo existente, entonces encajaba muy bien con el concepto. Y bueno, vendérsela al propietario y venderla luego internamente tú, ¿no? Porque yo al final tengo esos dos frentes, ¿no? Por un lado el externo, que es el propietario, y por el otro el interno, que es Marriott, y también tengo que vender mi proyecto internamente para que lo aprueben, ¿no? Con toda la lógica, además, es que el procedimiento es que no se me ocurre otra manera de hacerlo. Uh-huh. Y fíjate, no sé si dará la casualidad, esto que estás comentando de los apartamentos, yo tengo en mente estos edificios San Reyes de Miami, Uh-huh. que son unos bloques residenciales, si no me equivoco, son de nueva planta, si no me equivoco, Sí. estaban en construcción de nueva planta. ¿Qué diferencia hay, por ejemplo, entre esas residencias San Reyes o lo que acabas de comentar del edificio de Puerto Rico, de los apartments? Que por al final son todo tipo condominio, ¿no? Como estabas diciendo, Sí. con los servicios de un hotel. Entonces, ¿cómo eres capaz de saber diferenciar el uno del otro? Ahí ya, Eduardo, te voy a confesar que ya empiezas a hacerme preguntas de inversor. Bien No, interesante. Sí, 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 mira, te cuento. La marca Apartments by Marriott es una marca hotelera que funciona como un hotel, ¿vale? Entonces, el propietario del complejo funcionaría el modelo de negocio igual que un propietario de un hotel, ¿correcto? Lo otro son branded residences, ¿vale? Que son residencias con con una de nuestras marcas, por ejemplo, marca San Regis. Entonces, tú tienes un hotel San Regis y co-located, o sea, al lado del hotel, tienes residencias brandeadas con la marca San Regis. El desarrollador del hotel decide que parte del inventario lo va a hacer residencias y las va a sacar a la venta, que es algo que está súper de moda ahora. De hecho, mañana tengo una conferencia sobre eso aquí en Miami. Está teniendo, ahora hay una tendencia, hay un trend a los branded residence inmenso. Ya tenemos enorme. enorme, enorme. Es un nuevo, para nosotros ahora representa un área de negocio muy crítico, sobre todo en el Caribe. Entonces, pues el propietario del hotel saca a la venta Residencia San Regis y el que compra la residencia puede decidir o usar la residencia él o dársela al hotel en gestión, que es lo que llamamos un rental program, y le das tu unidad al inventario del hotel, entonces te paga una rentabilidad por esa unidad que el hotel renta como si fuera una unidad hotelera, ¿vale? O puede decidir ponerla en larga temporada, ¿no? A través de brokers Ajá. aprobados por nosotros, ¿no? No Airbnb, por supuesto, ni nada de eso. Entonces es bien interesante porque por un lado beneficia al propietario del hotel, al inversor, porque al prevender esas unidades con una marca nuestra al lado de un hotel, con las amenidades y los servicios de un hotel, él con esa preventa consigue sacar unos ingresos que le ayudan a financiar pues todo el proyecto. Uh-huh. Y por el otro, a los compradores de las residencias también les convienen porque es un modelo por el cual pues tú tienes un activo que está siendo gestionado por Marriott, ¿no? Que tiene una marca con una reputación como la nuestra y que, bueno, tú puedes decidir usarlo, ¿qué te digo yo?
una semana en Navidad, un mes en verano y el resto del tiempo se lo das al hotel para que te lo gestione y te dé una rentabilidad por ello. Entonces es una fórmula muy, muy exitosa. Claro, dentro de esta pregunta que acabamos de hacer y esta respuesta que hemos obtenido, no sé si soy capaz de poner en contexto a quien nos escuche de entre qué cantidad de datos estamos hablando. O sea, es buscar, como quien dice, una aguja en un pajar, de entre un montón de cosas que se puedan confundir, ¿no? El entender también todo lo que hay dentro del portfolio es que es algo realmente, me gustaría que fuera lo que más quedara en el mensaje de este episodio de hoy, porque es que es muy complicado porque son muchas marcas, ¿no? Hace poco estuvimos aquí hablando con Fabián González, ¿no? Y hablábamos precisamente de la dificultad que puede tener un cliente final en distinguir una edición de un San Regis o un W de un Westin o, ¿sabes? Al haber, digamos, dentro de estos estratos que tenéis dentro de las cadenas, al haber marcas que se mueven dentro de un mismo estrato, la dificultad que pueda tener identificarlos, ¿no? En este sentido, estuvo aquí con nosotros Rafael Gorina, que trabaja en el de Atlanta, en el San Regis de Atlanta, y nos dio una masterclass de los rituales de San Regis para que pudiéramos identificar lo que es un San Regis con respecto a los demás. Probablemente en este podcast conozcamos San Regis ahora mejor prácticamente que ninguna otra marca, porque el hombre, vamos, es un apasionado de la propia marca y lo describió pues de una manera además muy, muy gráfica y muy, muy interesante, ¿no? Que ya pues apetecía el conocer precisamente cuestiones que muchas veces se desconocen y que ayudan a conocerlo, ¿no? Y él también se refería a muchos temas de rituales, ¿no? Más que arquitectónicos, decía, pues San Reyes es un lujo clásico, pero se diferencia sobre todo, incluso nos hablaba de que todos tienen un cierto ambientador, un olor basado en una persona en concreto, etcétera. Que claro, todo eso en unas fotos, en un catálogo de viajes, en una página web, eso es absolutamente imposible de saber. Si llevamos todo esto a que, pues si estoy a lo mejor hablando hoy con una de las personas que probablemente mejor me pueda distinguir un W de una Edition, por ejemplo, por decirte algo, ¿no? Que no creo que haya tantas, lo que me lleva es a ¿y cómo llegas hasta ahí? Es decir, tú saliste de Sevilla y acabas conociéndote todas las marcas de Marriott al dedillo. ¿Cómo es ese procedimiento? ¿Cómo ha sido ese aprendizaje? ¿Esto cómo lo has hecho? Bueno, pues ha sido largo y costoso, pero muy divertido también. Nunca diría, si me preguntas hace 20 años, jamás hubiera sabido dónde iba a acabar, pero sí tenía claro lo que no me gustaba, entonces poco a poco fui encontrando mi camino, ¿no? Yo estudié en Madrid, la universidad, hice la carrera de Derecho con una maestría, un máster en mercados financieros, bursátiles. Salí de la carrera y la verdad me puse a opositar porque me convencieron, pero me di cuenta al día número 1 que eso no era lo mío y siempre me había quedado con la espinita de no haberme podido ir unos años fuera porque al haber estado estudiando Derecho era muy difícil compaginar, ¿no? Entonces le pedí a mis padres que me ayudaran y me fui un año a hacer un máster y a trabajar a la Universidad de Berkeley en California. Y ahí empezó mi aventura, porque además terminé haciendo muchos amigos. Mi primera experiencia laboral la hice en Estados Unidos. Bueno, conocí a mi actual marido ahí. Y de ahí volví a España, trabajé 6 meses en una firma de wealth management, como de gestión de patrimonio. Pero también me di cuenta que esa rama tan puramente financiera me aburría un poco. Conseguí un trabajo en Madrid haciendo financiación de proyectos y la verdad que ahí me di cuenta que esa rama me gustaba un poco más porque veías muchas cosas, ¿no? Veías el proyecto en sí, la parte de la financiación, la negociación de contratos y sobre todo que eran proyectos internacionales, que era lo que más me divertía. De ahí terminaron mandándome expatriada a Estados Unidos. Pasé 3 años viviendo en Colorado, ayudando a estructurar financiación de proyectos, pero eran proyectos de energía renovable. Entonces, sí es verdad que yo que no vengo de una rama muy técnica y no soy ingeniera, pues dentro de que el trabajo era muy, muy interesante,
al final lo que vendes, finalmente el producto final es muy técnico y no era lo mío. Y siempre me habían encantado los hoteles, de siempre. Me había encantado viajar, vengo de una familia que nos encanta viajar y siempre que llegaba a un hotel nuevo observaba todo, ¿no? Y desde pequeñita me encantaba. Entonces, después de varios años trabajando haciendo project finance, decidí por circunstancias personales tomarme un break y hacer un MBA. Entonces hice un MBA aquí en Estados Unidos y cuando terminé dije, bueno, esta es mi oportunidad porque con el MBA te daban derecho a trabajar en Estados Unidos un año. Esta es mi oportunidad para encontrar trabajo en una industria que me guste, que era la hotelera. Y me puse como loca a buscar, a buscar, a buscar. Y bueno, pues me imagino que mi destino era ese. Y encontré un opening en Starwood, que terminó siendo comprada por Marriott, pero antes Starwood era la compañía que era propietaria de St. Regis, de W, de Westin, muchas de las marcas de Starwood, haciendo factibilidad para la región de Caribe y Latinoamérica. Entonces, como yo venía de hacer financiación de proyectos, factibilidad era muy parecido, para mí era muy natural. Entonces empecé en eso, aquí en Miami, nos mudamos a Miami y empecé a trabajar en eso, me encantó y la verdad que factibilidad es como la posición hermana a desarrollo, lo que yo hago. Porque es el paso previo para firmar el contrato, ¿no? Hacer toda la factibilidad. Entonces, bueno, de ahí, como también soy abogada, la parte de negociación me encantaba y terminé involucrándome dentro de factibilidad en la parte de desarrollo en muchos proyectos y ya finalmente cuando Marriott compró Starwood, pasé al departamento de desarrollo y ya teniendo mi propia región y bueno, con metas muy específicas todos los años, ¿no? Que es la parte más painful, como decimos, la más dolorosa de desarrollo, ¿no? Que todos los años, el día 1 de enero, empiezas con la cuenta cero, el 31 de diciembre te leen tu sentencia. Y como si no hubieras hecho nada. Exacto. Y al año siguiente vuelves a empezar de cero otra vez. Estoy pensando que es una de las posiciones dentro de todo el sistema hotelero. La parte de expansión es una de las en las que una persona tiene más relevancia. Es decir, que haga tu trabajo una persona o lo haga otra. En un puesto como el tuyo, para la cadena tiene mucha relevancia. No es alguien tan intercambiable. Entonces entiendo que vosotros os movéis poco en ese sentido, ¿no? De un sitio a otro. Lo normal es que sí, porque la verdad que es un trabajo que o lo amas o lo odias, ¿no? Entonces, si te va bien en desarrollo es difícil que te muevas, porque también gran parte de tu trabajo son por metas, como te estaba explicando. Nosotros tenemos unas metas súper específicas todos los años, tanto en número de habitaciones como en PV o valor actual neto, ¿no? Por proyecto, que tenemos que cumplir, ¿no? Entonces, pues la verdad, si llevas 2, 3 años y no estás llegando a tus metas, pues claramente no funcionas para el trabajo. Y si llevas varios años y te va bien, pues te va a ir muy bien, ¿no? Porque cuando cumples tus metas, pues te va muy bien. Entonces, sí, hay dentro de las diferentes disciplinas dentro del mundo hotelero, sí puede ser una de las que menos te muevas. Y una pregunta, moviéndote en el área de Caribe, como andas, el asunto al final todo se lleva, vamos a llamarlo una hoja de Excel. ¿Cómo se lleva un huracán a la hoja de Excel? Pues sí, la verdad que es súper importante dentro del trabajo de desarrollo estar muy bien organizado. Y no es que yo sea la más organizada del mundo. Si tú ves mi mesa, tengo posits absolutamente por todos los lados. Pero es muy importante. He dicho una hoja de Excel como un ejemplo cada uno, efectivamente. Conozco a personas que se organizan muy, muy, muy bien con posits, ¿eh? De hecho, nos visita en el podcast una persona que los posits los tiene en bolsas de
de estas de la compra, no los tiene ni pegados en el escritorio, sino que los guarda en bolsas de cuando hace la compra y se organiza estupendamente. O sea, he dicho el Excel un poco por decir cómo No, no, se no. puede valorar el tema de un huracán, llevarlo a evaluar un riesgo, a costes de construcción adicionales, sistemas de prevención, etcétera. ¿Cómo haces, no? Cuando vas a una El zona en la que Excel hay es huracanes. importantísimo, ¿eh? No le voy a quitar valor. El Excel, yo tengo 1000 Excels con listas de proyectos, pestaña número 1, probabilidad de que ocurra, los tengo divididos por quarters, o sea, cuáles creo que van a ocurrir en el primer trimestre, segundo trimestre, voy cambiando la probabilidad todas las semanas, o sea, no te imaginas. Pero luego en el día a día me pongo posits con todos los to-dos porque es muy importante tanto tu control interno como el seguimiento con los propietarios. Eso yo te diría que es una de las claves de desarrollo, ¿no? Nunca perder de vista a tu cliente, ¿no? Y estar siempre retroalimentándole con toda la información que necesite, porque desde el primer contacto ellos están haciéndote muchas preguntas constantemente y yo la verdad que con la mayoría de los desarrolladores o inversores les doy mi teléfono desde el minuto número 1 y me escriben WhatsApps a cualquier hora del día, cualquier día de la semana y yo trato de contestarle en un periodo de tiempo de menos de 3 horas, ¿no? Porque creo que es súper importante estar muy conectado para poder responderle todas las preguntas que tengan y que se muevan rápido porque al final del día nuestro recurso más preciado es el tiempo y como tenemos que llegar a unas metas antes de que acabe el año, no le puedes dedicar mucho tiempo a proyectos si no crees que van a pasar, ¿no? Entonces es muy importante priorizar, estar muy focus y darle mucho seguimiento a todos los proyectos, ¿no? Y como te decía, todas las semanas yo voy a mi lista de pipeline de proyectos y tengo marcados en colores por probabilidad de VIP hacia abajo y voy dando seguimiento uno por uno. A ver, la última semana, ¿cuál era el pendiente? Hemos avanzado, me tienen que contestar ellos, tengo que mandarles algo yo. Me dijeron que en esta fecha iba a oír, no me han llamado. O sea, es muy importante estar encima de... Una variable como esta que hablamos de riesgo influye a la hora de hacer tu estimación, ¿no? De costes y de cash flow, etcétera. Si estás en una zona, se me ocurre en los riesgos, no sé, me viene a la mente el tema de los huracanes, ¿no? Eso puede hacer, imagino, no sé, si construyes un edition, por volver a decir la misma marca, en un sitio donde no haya huracanes y construyes un edition en un sitio donde sí que haya huracanes, ¿el edition de por sí soporta los huracanes en todas partes o al ser una zona con huracanes hay que considerar una serie de costes adicionales que tenéis de alguna manera procedimentado ese cálculo para meterlo en el Excel y se añade a esto? ¿Cómo funciona esto? Te decía antes, ¿cómo se lleva un huracán a un Excel? Bueno, la verdad que nosotros eso no lo cuantificamos, ¿no? Lo cuantificamos desde el punto de vista legal, pero no le metemos un factor de riesgo adicional. Todos nuestros modelos financieros, cuando miden el valor que va a generar los fees del hotel por la vida del proyecto, ya sea medimos, pues, ¿qué te digo yo? Este edition va a generar tanto de management fee al año, así es como va a estar la ocupación y la tarifa del hotel, los costos, ¿no? Estos son nuestros fees por una vida del proyecto de 30 años. Y luego sí que la tasa de descuento tiene un riesgo país, ¿vale? Eh, Ahí tenemos el riesgo país que todos los años lo modificamos y ahí pues tiene implícito un poquito todo, ¿no? Pero no tenemos un factor específico de, que te digo yo, desastres naturales o así. Sí es cierto que en el contrato de franquicia o de gestión hay una sección que es la sección de seguros, donde sí tenemos, pedimos ciertos seguros y en función del tipo de hotel, las primas son más altas, menos altas. Por ejemplo, tenemos seguros, que te digo yo, de interrupción de negocio. Que si viene, pues, por ejemplo, un COVID,
pues ha habido una interrupción del negocio y por X meses o años que no hemos estado cobrando nosotros nuestros fees porque el hotel ha estado cerrado o por cualquier tema, pues eh, podemos... Sí, intentas cubrir el lucro cesante, sería, ¿no? sí, como un lucro cesante, ¿no? Exacto, exacto, interrupción de negocio, tenemos de terrorismo, entonces sí, tenemos formas de protegernos, igual el de general liability, por ejemplo, el de responsabilidad civil, ¿no? Porque al final es muy importante entender que esto es algo que la mayoría de la gente no sabe, que nosotros no somos los propietarios de nuestros hoteles. Los hoteles son propiedad de terceros eh, y nosotros gestionamos o franquiciamos, pero sí es verdad que si pasa algo en el hotel, la responsabilidad a los primeros que demandan es a Marriott. El nombre es Marriott y nosotros somos los que damos la cara. Nadie sabe quién es el propietario del hotel, ¿no? Entonces es súper importante, nuestros contratos están muy bien blindados para que cuando pase algo así estemos preparados, ¿no? Fíjate, para hablar de la actividad de Paula, un episodio de 50 minutos, una hora, es nada. Es decir, no nos da tiempo a hablar ni de una nimia parte de todo aquello que se le podría preguntar a alguien con este conocimiento y además en esa posición, con tantas marcas y tanto desarrollo de manera constante. Porque si bien yo en la introducción del episodio decía, pues imagínate que tienes un hotel y quieres pasar a tener 2 o quieres pasar a tener 3, en el caso de Marriott, ¿tienes una idea de por dónde van más o menos ahora a mediados de 2025 cuántos hoteles tiene? Pues mira, a nivel global tenemos más entre 8.500 y 9.000. Es decir, que no estamos hablando de 2 o 3, sino de unos cuantos más. Correcto. Creo que efectivamente sigue siendo la marca con más número de inmuebles, imagino, ¿no? Que eso se sigue Sí, manteniendo y además creando marcas nuevas, como estabas comentando antes. Entonces es una actividad que da mucho que hablar y como decíamos antes, pues como es la primera vez que viene con nosotros Paula al podcast, pues la emplazaremos a un siguiente episodio, si ella lo tiene a bien, el volver a acompañarnos, porque esto ha sido muy, muy, muy ilustrativo. Estoy seguro de que ha habido datos, ha habido comentarios que muchas de las personas que nos estuvieron escuchando han podido verse sorprendidos o que han dicho, anda, pues mira, esto no lo sabía. Si siguiéramos hablando 5 horas más, seguiría viendo unos cuantos más. Y oye, pues espero que os haya resultado a todos los que nos habéis escuchado, pues que os haya resultado tan interesante como me ha resultado a mí el hacer este episodio. Y oye, agradecer a Paula que entre todos esos WhatsApps que tiene que contestar o que contesta en menos de 3 horas, pues ha habido alguno que era de decir, oye, pues te apetece contarnos lo que haces en un podcast. Y dijo que sí, nos buscó una fecha y la ha cumplido y aquí está hoy con nosotros grabando, así que agradecerte mucho ese compromiso y esa facilidad y espero que también has pasado un buen rato aquí contándonos a nosotros pues en qué se basa tu trabajo y lo que haces normalmente. por supuesto, me ha encantado compartir. Y 1.000.000 de gracias a ti, Eduardo, lo he pasado fenomenal. Gracias por la invitación. Pues a todos los que nos escuchan, hasta el siguiente episodio.